Era una noche cualquiera, fría y silenciosa. El reloj marcaba las 20:45 cuando decidí que necesitaba un momento para mí. Salí de casa sin rumbo claro, pero un hambre repentina me llevó a un restaurante discreto, lejos de miradas familiares. El local tenía una iluminación tenue y un ambiente acogedor, casi un refugio perfecto para quien quisiera desaparecer durante unas horas. Pedí mi mesa habitual en un rincón estratégico, lejos de todo el mundo, pero con una vista privilegiada de la sala. Apenas me había sentado cuando una risa familiar atravesó el aire, cortando mis pensamientos como una cuchilla. Se me aceleró el corazón. Era una risa que conocía demasiado bien, pero no debería haber estado allí. Giré la cabeza lentamente y lo que vi me hizo perder el equilibrio. Allí estaba ella. El rostro iluminado, una sonrisa que solía ser solo mía, ahora ofrecida a otro hombre. La mujer con la que compartí mi vida, sueños y dolor, riendo y brindando con alguien que claramente no era solo una amiga. Por un momento, todo a mi alrededor pareció congelarse. El ruido de los cubiertos, las risas de los otros clientes, todo desapareció. Sentí que el sabor amargo de la traición me subía a la garganta. No era solo el hecho de que estuviera con otro hombre, sino lo completamente entregada que parecía a ese momento. Mi mundo se vino abajo, pero en el mismo segundo, una ráfaga de curiosidad morbosa me mantuvo en mi silla. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Desde cuándo? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué ella, la persona que había prometido fidelidad, estaba allí de pie como si el matrimonio que habíamos construido juntos no significara nada? Me acerqué lentamente, sin saber exactamente qué hacer. A cada paso, sentía más presión en el pecho. Cuando me acerqué lo suficiente como para hacerme notar, el silencio entre ellos fue ensordecedor. Ella me miró, con los ojos muy abiertos en una mezcla de culpa y desesperación. Intentó disimular mirando hacia otro lado, pero su expresión de pánico lo delataba todo. Tartamudeó, tratando de encontrar una excusa que no existía. Yo, puedo explicarlo, susurró, pero su voz sonaba vacía, como si supiera que ninguna explicación sería suficiente. No pude hablar de inmediato. Mis pensamientos estaban revueltos y mi mente oscilaba entre la rabia, la tristeza y un extraño deseo de comprender. La única frase que logré pronunciar fue, ¿qué haces aquí? No era la pregunta de alguien que quería respuestas, era la pregunta de alguien que quería enfrentarse. El amante intentó justificarse, murmurando algo sobre un malentendido, pero el sudor de su frente le contradijo. Los recuerdos de nuestros años juntos empezaron a inundar mi mente. Cada momento de felicidad, cada promesa, cada plan para el futuro. Ahora todo parecía vacío, como si ella hubiera arrancado el significado de aquellos recuerdos y los hubiera tirado a la basura. Mi cuerpo temblaba de indignación, pero no me salían las palabras. El silencio entre los tres en medio de aquel restaurante decía más de lo que podría decir cualquier discusión. Pero entonces algo en sus ojos cambió. No era solo culpa. Era miedo. No el miedo de haber sido descubierta, sino un miedo más profundo, algo que parecía esconder una verdad aún mayor. No lo entiendes, empezó, con voz temblorosa. No es lo que parece. Pero claro que lo era. La mesa elegantemente puesta, las velas que nunca pedía conmigo, las miradas cómplices que intercambiaban. Era exactamente lo que parecía. El amante se levantó, visiblemente incómodo, y balbuceó, creo que será mejor que me vaya. Pero antes de que pudiera dar un paso, le dirigí una mirada que le hizo quedarse inmóvil. No vas a ir a ninguna parte, le dije, con voz firme y llena de ira contenida. Dudó como un animal acorralado. Podía sentir la tensión en el aire. Intentó intervenir, por favor, no hagas esto aquí. Ahora no. Pero no tenía intención de dejarlo para más tarde. Lo que más me impactó no fue la traición en sí. Fue la frialdad con la que parecían haberlo planeado. La elección de aquel restaurante, lejos de todo y de todos, donde nunca debería haber estado. Su confianza en que estaban a salvo. Todo parecía cuidadosamente calculado, y el hecho de que yo estuviera allí en ese momento era casi irónico. No pude evitar preguntarme, ¿se trataba de una casualidad o de una especie de destino cruel? La cena interrumpida,
el ambiente destrozado y, sin embargo, sabía que esta escena era solo la superficie. Había algo más, algo que aún no comprendía del todo. La forma en que sujetaba la servilleta con tanta fuerza que sus dedos se volvían blancos, o el modo en que su amante evitaba mirarme directamente. Eran señales de que detrás de aquella traición se escondía algo mucho más grande. El aire del restaurante parecía cada vez más pesado. Otros clientes empezaron a notar la tensión y a cuchichear entre ellos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír los ruidos a mi alrededor. Lo único que resonaba en mi mente era la pregunta que se repetía una y otra vez: ¿por qué? Pero en el fondo sabía que aquello no era más que la punta del iceberg. Había algo en esa mirada suya, algo que no podía ser ignorado. Y mientras miraba fijamente esos ojos que una vez me habían prometido amor eterno, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir verdades que podrían destruir todo lo que sabía, o liberarme de una vez por todas. ¿Qué ocultaban? ¿Por qué ella, que siempre había parecido tan devota, estaba allí con un hombre que claramente no era uno más? ¿Y por qué ahora, de repente, parecía tan desesperada porque yo no dijera nada? Bienvenidos al canal donde las historias de amor, traición y consecuencias cobran vida. Aquí lo dejamos claro, nunca apoyamos ni toleramos ningún tipo de traición. Todas las historias presentadas son ficticias, creadas para mostrar cómo la infidelidad puede devastar vidas y destruir relaciones. Prepárese, porque lo que está a punto de oír es intenso, impactante e inolvidable. Respire hondo y embárquese en esta historia que agitará sus emociones. Buena escucha. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Daniel aparcó el coche en la entrada de la casa que compartía con Lara. El barrio era tranquilo, con calles arboladas y vecinos que apenas se veían, salvo para saludarse de vez en cuando. El rostro de Daniel soportaba el peso de un largo día, pero al entrar en la casa se le escapó una sonrisa al oler el aroma familiar de la cena que ella había preparado. Lara tenía ese don, convertía los momentos ordinarios en algo acogedor y especial. Llevaban 8 años casados. Para cualquiera que los mirara, eran el ejemplo perfecto de una pareja equilibrada. Daniel, ingeniero de caminos, era metódico y decidido, pero tenía una dulzura reservada para los más allegados. Lara, profesora de literatura, era todo lo contrario, un alma creativa y espontánea, apasionada por los matices de la vida y la belleza de los detalles en los que Daniel a menudo no reparaba. El contraste parecía funcionar. Las diferencias entre ellos, al principio, se veían como el condimento que mantenía viva la relación. Sin embargo, como en cualquier matrimonio, el tiempo trajo capas. Capas de rutinas, compromisos y silencios involuntarios. Daniel pasaba largas horas en el trabajo, a menudo trayendo a casa plazos y proyectos. Él lo justificaba como parte del esfuerzo por construir un futuro estable para ambos. Lara, en cambio, se sentía cada vez más como una pieza de un puzzle que no encajaba. Le encantaba la dedicación de Daniel, pero echaba de menos al hombre que, en los primeros años, solía sorprenderla con notas dejadas sobre la mesa o invitaciones inesperadas a cenar. Aquella tarde, mientras Daniel se acomodaba en el sofá del salón con el portátil sobre el regazo, Lara lo observaba desde la cocina. Parecía tan inmerso en sus tareas que ella dudó antes de preguntar: ¿te apetece un poco de vino con la cena de esta noche? Daniel levantó la vista un momento, sonrió amablemente y contestó distraído: sí, pero solo un vaso. Mañana tengo una reunión temprano. Lara asintió, ocultando una ligera punzada de decepción. El vino era un intento de recrear la cena sin pretensiones que solían tener cuando todo era nuevo. Pero ella sabía que ese momento ya había pasado. En la mesa, la cena continuó con la charla habitual. Daniel le preguntó por su día, Lara le habló de sus alumnos y de los retos de enseñar literatura clásica a adolescentes que preferían estar con el móvil. Él sonreía, hacía preguntas educadas, pero el diálogo no tenía profundidad. Ambos parecían evitar los temas que requerían emociones más intensas. Así era más fácil. Cuando terminaron de comer, Daniel se levantó y recogió los platos del fregadero. Era su forma de devolver algo. Lara se quedó quieta unos segundos, observándole. Era un hombre apuesto, de rasgos fuertes, pero lo que más admiraba de él era la serenidad que transmitía. Pero esa serenidad, que antes había sido un cimiento, ahora parecía una barrera.
Más tarde, Lara se dirigió a su habitación antes que él. Estaba cansada, pero no físicamente. Era un cansancio que le venía de dentro, una inquietud a la que aún no podía poner nombre. Cogió un libro de la estantería e intentó concentrarse, pero las palabras le parecían lejanas. Sus pensamientos giraban en torno a la rutina que Daniel y ella habían construido. Era una buena vida, pero ¿era suficiente? Su matrimonio tenía unos cimientos sólidos, pero la sensación de vacío que crecía en Lara le hacía preguntarse dónde había empezado a cambiar todo. Al otro lado, Daniel estaba en el improvisado despacho que había montado en un rincón de la habitación, revisando proyectos. No era indiferente a los sentimientos de Lara, simplemente no sabía cómo tratarlos. En los últimos meses, había notado sus silencios más frecuentes y sus miradas distantes. Quería preguntar, comprender, pero había algo en el que siempre se lo impedía. Quizás era el miedo a escuchar algo que no estaba preparado para afrontar. Daniel quería a Lara, de eso estaba seguro, pero la conexión que una vez los había unido parecía cada vez más frágil. Cuando el reloj marcaba el final de la noche, Lara cerró por fin el libro y apagó la luz. Daniel no subió al dormitorio hasta mucho más tarde, cuando ella ya estaba dormida. Se tumbó a su lado, intentando no hacer ruido, pero no pudo evitar mirar la cara de Lara durante unos segundos. Seguía siendo la mujer con la que quería pasar su vida, pero se sentía como si estuvieran en lados opuestos de un abismo. El día siguiente fue como siempre. Daniel se fue temprano a trabajar, dejando a Lara todavía en casa, preparándose para otro día en la escuela. En su apuro, se despidió con un rápido beso en la frente, sin darse cuenta de que Lara lo estaba mirando mientras se iba. Suspiró, luchando contra el sentimiento de insatisfacción que insistía en crecer. En el trabajo, Lara intentaba perderse en los libros y en las discusiones con sus alumnos, pero sus pensamientos vagaban hacia lugares que no quería admitir. Había un vacío en su vida que no sabía cómo llenar y, por mucho que lo intentara, no podía ignorar la sensación de que le faltaba algo. Daniel, por su parte, se pasaba el día rodeado de reuniones y plazos, pero los pensamientos sobre Lara le hacían seguir adelante. Recordaba cómo era al principio, cómo solía reírse de sus chistes sin gracia y cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de un nuevo autor o poema. Quería recuperar eso, pero se sentía atrapado en la idea de que el trabajo era su prioridad. Al fin y al cabo, todo lo que hacía era por ella, ¿no? Al final de aquel día, mientras Daniel conducía de vuelta a casa, algo le molestaba. No podía decir exactamente qué era, pero sentía como si hubiera una creciente desconexión entre él y Lara, algo que requería algo más que gestos superficiales para resolverse. De vuelta en la casa, la escena era la misma. Una cena silenciosa, conversaciones superficiales, pero las miradas que intercambiaban tenían un peso que ambos temían afrontar. Las veladas seguían el patrón de los últimos meses, Lara acostándose temprano, Daniel perdido entre plazos y responsabilidades. Su matrimonio no estaba en ruinas, pero empezaban a verse las grietas. Ambos lo sentían, pero ninguno sabía cómo empezar a hablar de ello. Y en el silencio compartido, los días seguían pasando, como si ambos estuvieran esperando algo, tal vez una chispa que los reconectara, o tal vez un abismo que los separara para siempre. Lo que ambos ignoraban era que el destino estaba a punto de poner ante ellos una situación que lo cambiaría todo. Los días transcurrieron con la misma cadencia previsible que había dominado el matrimonio de Daniel y Lara. Las conversaciones seguían siendo superficiales, los gestos mecánicos y sus miradas rara vez se cruzaban de forma significativa. Sin embargo, una sutil tensión flotaba en el aire, creciendo lentamente, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. Una mañana, mientras Lara tomaba el café en la cocina, el teléfono de Daniel, olvidado sobre la encimera, vibró. Una notificación iluminó la pantalla e, instintivamente, sus ojos se posaron en el aparato. No era frecuente que Daniel recibiera mensajes personales, era reservado, sobre todo cuando se trataba de asuntos ajenos al trabajo. El mensaje era corto, pero suficiente para poner un nudo en el estómago de Lara: nos vemos mañana. Me muero de ganas. R. Lara trató de ignorar la oleada de pensamientos que invadió su mente. Podría haber sido algo trivial, tal vez un compañero de trabajo o incluso un amigo, pero el tono del mensaje la inquietó. Durante el resto del día, esa inquietud se apoderó de sus pensamientos.
Se sentía irracional por cuestionar a Daniel, alguien que siempre había demostrado ser digno de confianza, pero la simple frase seguía resonando en su cabeza. Esa noche, mientras cenaban juntos, Lara intentó mantener la calma. Observó a Daniel, buscando señales de algo diferente, pero él parecía el mismo. Atento, cortés, pero algo distraído, como siempre. Aún así, algo dentro de ella empezaba a cambiar. La desconfianza, un sentimiento que nunca había asociado a su marido, crecía ahora como una sombra. ¿Alguna novedad en el trabajo?, preguntó Lara, tratando de sonar despreocupada. Daniel levantó la vista de su plato y sonrió brevemente. Lo de siempre. Plazos, reuniones, clientes exigentes. Ya sabes cómo son las cosas. La respuesta bastó para poner fin a la conversación, pero no para tranquilizarla. Lara se obligó a creer que solo se trataba de paranoia, pero el mensaje que había recibido aquella mañana no salía de su mente. ¿Quién era R? ¿Por qué parecía tan personal? Sabía que se estaba pasando de la raya al revisar su teléfono sin permiso, pero el impulso era más fuerte que su juicio. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y duda. Lara vigilaba cada movimiento de Daniel más de cerca. Parecía más ausente y a menudo consultaba su teléfono móvil, algo que rara vez había hecho antes. Sabía que tenía que enfrentarse a él, pero una parte de ella dudaba. Temía la respuesta, temía que se confirmaran sus sospechas. La oportunidad se presentó un sábado por la noche. Daniel mencionó una cena de trabajo con colegas. Era habitual que asistiera a esas reuniones, pero Lara intuyó que algo iba mal. La forma en que evitó sus ojos al explicarle el evento y su prisa por abandonar la casa despertaron aún más sospechas. Después de que Daniel se marchara, Lara se quedó en casa, intentando concentrarse en un libro o en cualquier otra cosa que la distrajera, pero la inquietud era insoportable. Entonces, en un impulso, decidió seguirle. Cogió el coche y se dirigió al restaurante donde él había dicho que estaría, con el corazón acelerado por una mezcla de culpa y determinación. Cuando llegó al restaurante, aparcó en un lugar discreto y entró mirando a su alrededor. El ambiente era elegante, con mesas bien decoradas y una iluminación tenue. Lara recorrió la sala con la mirada, buscando el rostro familiar de Daniel, pero no pudo encontrarlo. Entonces se fijó en una figura masculina sentada en una mesa del fondo, acompañada de una mujer. Casi se le para el corazón. Era él. Daniel estaba sentado con alguien que sin duda no era un compañero de trabajo. Sonreía, una sonrisa que Lara no había visto en mucho tiempo. La mujer, una elegante morena, se inclinaba hacia él, tocándole la mano íntimamente. Estaban riendo, compartiendo algo que parecía profundamente personal. Lara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El shock inicial dio paso a una mezcla de ira y tristeza. No sabía si enfrentarse a ellos allí mismo o marcharse antes de que se dieran cuenta de su presencia. Cada segundo se le hacía eterno mientras luchaba por controlar las lágrimas que empezaban a brotar. Nunca había imaginado que se encontraría en aquella situación, espiando al hombre que amaba y descubriendo algo que nunca había esperado encontrar. Tratando de mantener la calma, Lara se escondió detrás de una columna cercana, observando desde lejos. Necesitaba comprender lo que estaba ocurriendo antes de actuar. Durante los minutos siguientes, vio que Daniel y la mujer intercambiaban gestos y miradas que no dejaban lugar a dudas. Estaba claro que había algo más entre ellos, algo que iba más allá de una simple amistad o relación profesional. Entonces algo en su interior se rompió. Fue como si todos los momentos que habían compartido juntos, todas las promesas y planes, se hubieran roto ante sus ojos. Quiso gritar, exigir explicaciones, pero al mismo tiempo se sintió paralizada. ¿Qué iba a hacer después? ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que algo tan fundamental en su vida se estaba desmoronando? Sin darse cuenta, Lara dio un paso en falso, derribando un pequeño jarrón decorativo que había cerca. El ruido llamó la atención de Daniel, que inmediatamente miró en su dirección. Sus miradas se cruzaron y su rostro se transformó en una máscara de sorpresa y pánico. La mujer que estaba a su lado notó el cambio y también miró a Lara, visiblemente incómoda. Lara, comenzó Daniel, poniéndose de pie precipitadamente. Parecía querer decir algo, pero las palabras no le salían.
Lara, con voz temblorosa, se limitó a decir, ¿qué está pasando aquí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel parecía perdido, incapaz de formular una respuesta que tuviera sentido. La mujer que estaba a su lado miraba hacia otro lado, como si quisiera desaparecer. Estaba claro que no habían esperado ser descubiertos, y el momento de vergüenza fue suficiente para que Lara se diera cuenta de lo que necesitaba. No quiero oír excusas ahora, Daniel, dijo, con voz firme a pesar del evidente dolor. Vete a casa. Lara se dio la vuelta y salió del restaurante, luchando contra las lágrimas. Mientras caminaba hacia su coche, sabía que esto era solo la primera parte de una tormenta que estaba por venir. Aún no sabía lo que haría, pero estaba segura de que las consecuencias de aquella noche serían profundas e irreversibles. Esa misma noche, Lara estaba en casa, sentada en el sofá del salón, con la mirada fija en el vacío, mientras una tormenta de pensamientos se agitaba en su mente. Daniel había vuelto del restaurante hacía unos minutos, cruzando la puerta como un hombre derrotado, incapaz de establecer contacto visual con ella. El silencio entre ellos era ensordecedor. Sabía que necesitaba hablar, pero Lara, en cambio, estaba al borde de una explosión de emociones. Quiero saber la verdad, Daniel. Ahora mismo. Sin rodeos, sin mentiras. Su voz era baja, pero tenía una firmeza que él rara vez oía. Daniel respiró hondo y se pasó las manos por el pelo mientras se sentaba en un sillón al otro lado de la habitación. Parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero sabía que no había formas fáciles de explicar lo que estaba sucediendo. Le habían pillado. Ya no había excusas ni escondites. Yo, no sé cómo empezar, Lara. Dijo por fin, casi susurrando. No quería que te enteraras así. Ella rió amargamente, inclinándose hacia adelante, con los ojos fijos en él. ¿Y cómo querías exactamente que me enterara, Daniel? Porque, por lo que he visto hoy, no parecías precisamente preocupado por ocultar nada. Daniel cerró los ojos, como si quisiera bloquear las palabras que estaba escuchando. Pero sabía que tenía que continuar. No estaba planeado. Nada lo estaba. La miró, con los ojos cargados de culpa. Me sentía, perdido. Como si, de alguna manera, estuviera desconectada de todo lo que nos rodeaba. Del trabajo, de nuestra casa, de ti, ¿y eso justifica lo que hiciste? Interrumpió Lara, con la voz temblorosa por la rabia que empezaba a desbordarse. ¿Justificar salir con otra? ¿Engañarme? No, por supuesto que no. Negó rápidamente con la cabeza. Pero fue algo que pasó. Y yo, vaciló, las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Fue eso? Lara lo miró fijamente, con una expresión mezcla de dolor e incredulidad. ¿Fue algo que pasó? Porque, desde mi punto de vista, parecía bien planeado, Daniel. Daniel bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Sabía que cualquier cosa que dijera solo aumentaría el dolor, pero había algo más, algo que aún no le había contado, algo que estaba atrapado en su interior y necesitaba salir, por mucho que pudiera devastarla. ¿Hay algo más, verdad? Preguntó Lara, cruzándose de brazos. Puedo verlo en tu cara. Sigues ocultando algo. Vaciló, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas en el regazo. El silencio que siguió pareció durar una eternidad, pero finalmente habló. El hombre con el que me has visto hoy, Daniel empezó, pero la frase se apagó enseguida. Respiró hondo, forzando las palabras. No era solo una aventura. Él me está manipulando. Lara frunció el ceño, confusa. ¿Manipulando? ¿Qué quieres decir con manipular? Daniel la miró, tratando de reunir valor para continuar. Él sabía cosas sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Información personal. Yo me metí en algo que no debía, Lara. La conmoción en su rostro era evidente, pero él sabía que todavía tenía que aclarar. Hace unos meses, yo me involucré en un proyecto paralelo fuera del trabajo. Parecía una oportunidad demasiado buena para rechazarla. Apareció como una especie de inversor, ofreciendo apoyo financiero. Pero pronto quedó claro que había motivos ocultos. Empezó a pedir favores.
Pequeños al principio, pero crecientes. ¿Y eso implica dinero? ¿Nuestro dinero? Preguntó Lara, su voz ahora era una mezcla de ira e incredulidad. Sí, así es. Daniel tragó saliva. Pero no solo eso. Quería más. Quería el control. Y cuando se dio cuenta de que podía usar nuestra relación, yo estaba atrapada. Pensé que podría evitarlo por mi cuenta, sin involucrarte. Pero ahora me doy cuenta de que no había salida. Así que te has puesto en una posición en la que él te está usando a ti y a nuestro matrimonio como moneda de cambio? Preguntó Lara, su enojo crecía con cada palabra. Pensé que podría salir de esto antes de que las cosas empeoraran, pero ahora, Daniel vaciló. Me amenazó, Lara. Dijo que si intentaba cortar los lazos, no solo me destruiría a mí, sino también a ti. Y, tiene las herramientas para hacerlo. Lara permaneció en silencio unos segundos, asimilando todo lo que acababa de oír. Las piezas por fin empezaban a encajar. El extraño comportamiento de Daniel en los últimos meses, la creciente tensión entre ellos. No era solo una traición emocional. Era algo más grande, algo que ponía en peligro todo lo que habían construido. ¿Y qué esperabas? ¿Que simplemente no lo sabría? ¿Que seguirías protegiéndome mientras él destruía todo lo que teníamos? La voz de Lara era una mezcla de dolor y sarcasmo. No sabía cómo decírtelo. Replicó Daniel, con los ojos llorosos. No. No quería que supieras que he fracasado. Contigo, conmigo mismo. Lara se levantó, incapaz de permanecer sentada ante su confesión. Caminó hacia la ventana, intentando controlar las emociones que la embargaban. Había tanto que procesar, tanto que no sabía cómo empezar. Finalmente, se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. No solo me traicionaste, Daniel. Destruiste la confianza que teníamos. Y ahora no sé qué hacer con ella. Él permaneció en silencio, incapaz de responder. Sabía que sus palabras eran ciertas, que nada de lo que dijera en ese momento podría cambiar lo que había hecho. Solo quedaba esperar y ver si el amor que aún sentía por ella sería suficiente para reconstruir lo que habían perdido. Pero en ese momento, ambos supieron que nada volvería a ser igual. El silencio dominaba la casa mientras Daniel y Lara permanecían de pie en lados opuestos de la habitación. Él, derrotado, con la mirada fija en el suelo, y ella, cerca de la ventana, mirando hacia afuera como si buscara alguna salida a la avalancha de emociones que la estaba asfixiando. La revelación de Daniel había hecho añicos el mundo de Lara, que ahora necesitaba encontrar un sentido a todo lo que había oído, pero el peso de lo destruido parecía imposible de soportar. Daniel finalmente rompió el silencio, su voz baja, casi un susurro. Sé que todo lo que diga ahora sonará vacío, pero, tienes que creerme cuando te digo que no fue por falta de amor hacia ti. Cometí un error. Perdí el control, y eso nos trajo hasta aquí. Lara lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. ¿Amor? Preguntó, casi riendo, pero el sonido era amargo. ¿A eso le llamas amor, Daniel? Traición, mentiras, decisiones que nos ponen, en peligro. El amor debería ser lo que nos protege, no lo que nos destruye. Daniel se levantó lentamente, como si sus movimientos llevaran todo el peso de su culpa. Intentó acercarse, pero Lara retrocedió, levantando la mano como un escudo invisible. No te acerques a mí. Ahora no. Ni siquiera puedo mirarte sin sentir que ya no te conozco. Aquellas palabras le golpearon como un mazazo. Era exactamente lo que había temido, ser irreconocible a los ojos de la mujer que más amaba. Aún así, sabía que no podía eludir su responsabilidad. Entiendo que ahora me odies. Yo también odio lo que hice. Pero, Lara, necesito resolver esto. No solo por mí, sino por ti, por nosotros. Parecía estar suplicando una oportunidad, pero el tono de su voz aún transmitía la desesperanza de alguien que sabía que podría ser demasiado tarde. Lara negó con la cabeza, tratando aún de procesar la complejidad de la situación. No era solo la traición lo que la consumía, era el hecho de que Daniel hubiera permitido que otra persona, un extraño, tuviera tanto control sobre sus vidas.
¿Resolver? Preguntó, incrédula. ¿Aún crees que puedes arreglarlo? ¿Cómo? ¿Pagando el precio que él exige? ¿Crees que quiero vivir sabiendo que nuestra vida, nuestro matrimonio, es rehén de alguien como él? Daniel suspiró, con los hombros caídos bajo el peso de sus palabras. No puedo dejar que gane, Lara. Si permito que siga manipulándonos, lo destruirá todo de todos modos. Sé que ya he cometido errores, pero ahora tengo que intentar hacer lo correcto. Lara se cruzó de brazos, protegiéndose de alguna manera de lo que estaba oyendo. ¿Y qué sería lo correcto, Daniel? ¿Enfrentarte a él? ¿Arriesgarme aún más? ¿Cómo puedes pensar que esto va a acabar bien? Daniel vaciló, pero luego la miró directamente. No lo sé. Pero quedarme de brazos cruzados, aceptar sus condiciones, es lo mismo que entregarme por completo. Es permitirle que nos controle el resto de nuestras vidas. Tal vez sea demasiado tarde para eso. Replicó Lara, con voz más fría. Ya le has entregado el control, Daniel. Y en el proceso, me has perdido a mí también. Sus palabras flotaron en el aire y, por primera vez, Daniel no tuvo respuesta. La casa parecía estrecha, sofocante, como si cada pared se cerrara a su alrededor. Finalmente, Lara volvió a romper el silencio. Necesito salir de aquí. Necesito aire. De espacio. De algo que no sea esto. Daniel no intentó detenerla mientras ella cogía su abrigo y salía por la puerta, dejándolo solo en el vacío que ahora llenaba cada rincón de la casa. Sabía que Lara necesitaba tiempo, pero también sabía que cada minuto que pasaba hacía más difícil reparar lo que se había roto. Lara caminaba por las calles sin rumbo, las lágrimas por fin escapaban mientras la fría noche la envolvía. La traición de Daniel, las mentiras, la manipulación de aquel hombre, todo parecía mezclarse en un caos que ella no lograba ordenar. Se sentía perdida, como si le hubieran arrebatado la vida que conocía. A lo lejos, vio una pequeña cafetería aún abierta y decidió entrar, más para escapar del frío que para encontrar consuelo. Se sentó en un rincón y pidió una taza de té que sabía que ni siquiera tocaría. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, pero el sonido apagado de las conversaciones a su alrededor solo hacía que su mente diera vueltas aún más rápido. Mientras tanto, en casa, Daniel cogió el teléfono y dudó antes de marcar el número que tanto temía. Sabía que la confrontación era inevitable, pero eso no hacía que la decisión fuera menos aterradora. El teléfono sonó varias veces antes de ser contestado. Por fin. La voz al otro lado era fría y controlada, pero tenía un tono de superioridad que hizo que Daniel se estremeciera. Pensé que tardarías más en llamar. Tenemos que hablar. Respondió Daniel, intentando mantener la voz firme, pero había una debilidad que no podía ocultar. Sabía que cederías. La voz del hombre era casi un susurro, pero transmitía la amenaza de alguien que sabía exactamente cuánto poder tenía. Pero antes de seguir adelante, una cosa tiene que quedar clara, no tienes elección. Daniel aferró el teléfono con fuerza y la ira empezó a sustituir al miedo. No voy a dejar que destruyas mi vida. Dijo, intentando parecer más seguro de lo que se sentía. El hombre rió suavemente, un sonido que heló la sangre de Daniel. ¿Tu vida, Daniel? Me la pusiste en bandeja en cuanto decidiste involucrarte. La pregunta ahora es, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar para intentar arreglarlo? Daniel respiró hondo, el peso de las palabras del hombre caía sobre él como una carga insoportable. Sabía que la batalla no había hecho más que empezar, y que las decisiones que tomara ahora no solo marcarían su futuro, sino también el de Lara. Y más que nunca, temía que el precio de salvar lo que quedaba fuera demasiado alto. Daniel se despertó a la mañana siguiente con una sensación de inquietud que parecía haberse apoderado de todo su ser. La casa estaba en silencio, y el espacio vacío a su lado en la cama era un doloroso recordatorio de que Lara aún no había regresado. Sabía que tenía que actuar, pero la duda sobre cuál sería el siguiente paso lo paralizaba. Las palabras del hombre al otro lado de la línea la noche anterior aún resonaban en su mente. Estaba atrapado, y la idea de enfrentarse a esta situación solo le aterrorizaba. Mientras tanto, Lara estaba en casa de una amiga de toda la vida, alguien que sabía que podía escucharla sin juzgarla.
Sentada en el pequeño salón iluminado por la suave luz de la madrugada, se desahogó, dejando que las lágrimas fluyeran por fin sin freno. No sé qué hacer. No sé cómo volver a confiar en él después de esto, dijo Lara, sosteniendo una taza de té con manos temblorosas. No tienes que decidirlo ahora, Lara, replicó su amiga, con voz tranquila. Pero sí tienes que decidir qué es lo mejor para ti. No lo que él quiere, ni lo que tú crees que debes hacer para salvar algo que quizá ya esté perdido. Las palabras de su amiga resonaron en Lara como una verdad que no quería admitir. Durante años, había puesto el bienestar de Daniel, y el de su matrimonio, por encima de sí misma. Pero ahora, por primera vez, sentía que tenía que elegirse a sí misma. Daniel, por su parte, tomó una decisión que sabía arriesgada, pero necesaria. Concertó un encuentro con el hombre que controlaba los hilos de su vida, dispuesto a enfrentarse a él directamente. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía seguir siendo manipulado. Al llegar al lugar acordado, un discreto bar en una zona apartada de la ciudad, Daniel se encontró con que el hombre ya le estaba esperando. Era exactamente como Daniel recordaba, impecable, con un aire de superioridad que irritaba e intimidaba al mismo tiempo. Así que, Daniel, por fin has decidido que es hora de arreglar las cosas, dijo el hombre, con una sonrisa cínica. No estoy aquí para jugar a tu juego, replicó Daniel, tratando de mantener la calma. Quiero saber lo que realmente quieres y lo que te va a costar ponerle fin. El hombre se rió, sacudiendo la cabeza. Ah, Daniel, sigues sin entenderlo, ¿verdad? No se trata solo de lo que yo quiero. Se trata de lo que estás dispuesto a sacrificar para proteger lo que te queda de vida. Daniel sintió que le hervía la sangre, pero contuvo su ira. Sabía que perder el control solo daría más poder a la otra persona. Ya he perdido bastante. No me vas a quitar nada más, dijo con firmeza. El hombre se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Entonces, ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo? Porque podría acabar contigo. Con tu carrera. Con tu matrimonio. Daniel respiró hondo, sintiendo que la presión aumentaba a cada segundo. Pero en ese momento, algo cambió en su interior. Se dio cuenta de que el miedo que lo controlaba era el arma más poderosa del otro hombre. ¿Y si dejaba de tener miedo? Haz lo que quieras, dijo Daniel, sorprendiéndose a sí mismo. Expon lo que tienes. Juega sucio. No viviré más bajo tu control. El hombre arqueó una ceja, visiblemente desconcertado por la respuesta. No había esperado que Daniel tuviera el valor de enfrentarse así a él. Interesante, dijo, echándose hacia atrás en la silla. Veamos si puedes mantener ese valor cuando todo empiece a desmoronarse. Daniel se levantó, ignorando la provocación. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero había dado el primer paso para recuperar el control de su vida. Cuando volvió a casa, encontró a Lara esperándole en el salón. Parecía agotada, pero en sus ojos había una determinación que Daniel reconoció de inmediato. Tenemos que hablar, dijo con voz firme. Daniel asintió y se sentó en el sofá frente a ella. El silencio entre ellos era pesado, pero Lara fue la primera en hablar. He estado pensando mucho en todo esto. Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que aún queda. Hizo una pausa y respiró hondo. Y he llegado a la conclusión de que no puedo seguir así. No puedo seguir en un matrimonio en el que me siento tan traicionada y desprotegida. Daniel sintió que se le estrujaba el corazón, pero sabía que no podía discutir. Había roto algo precioso, y podría ser imposible de arreglar. Lo comprendo, dijo, con la voz ronca. No espero que me perdones, Lara. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Lara sonrió tristemente, con los ojos llenos de lágrimas. Tal vez eso lo hace aún más difícil, Daniel. Porque sé que me querías, pero aún así elegiste traicionarme. Los dos permanecieron en silencio, las palabras de ella suspendidas en el aire como una sentencia final. Lara se levantó, recogiendo sus cosas. Necesito tiempo. Necesito descubrir quién soy sin ti, sin todo esto, dijo,
mirándole por última vez antes de marcharse. Daniel no intentó detenerla. Sabía que tenía razón. Y, por primera vez, sintió que tal vez era lo mejor para los dos. En los meses siguientes, Daniel luchó por rehacer su vida. Se enfrentó a las consecuencias de sus errores, pero al mismo tiempo empezó a encontrar la fuerza para seguir adelante. Lara, por su parte, redescubrió su independencia y aprendió a darse prioridad a sí misma. El hombre que había manipulado a Daniel desapareció de sus vidas, quizá porque se dio cuenta de que su control ya no era efectivo. Y aunque las cicatrices permanecieron, tanto Daniel como Lara encontraron la manera de empezar de nuevo, separados pero más fuertes. Ahora que has llegado hasta aquí, queremos saber, ¿qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos lo que piensas y comparte lo que sentiste al seguir este viaje cargado de emociones. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta, que muestran cómo la traición destruye vidas y relaciones. Y recuerda, aquí nunca apoyamos ninguna forma de traición. Hasta la próxima.